Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de los biocatalizadores. Hablaremos sobre la teoría del centro activo, sobre la cinética enzimática, sobre la regulación de la actividad enzimática, los cofactores enzimáticos y las vitaminas. Debemos recordar que para que se produzca una reacción química deben cumplirse ciertas condiciones, como son que los reactivos se pongan en contacto, que por su naturaleza química sean capaces de reaccionar, que choquen sus moléculas con la fuerza suficiente y en la dirección adecuada. Las reacciones químicas se efectúan a una determinada velocidad que depende de diversos factores. En el gráfico se muestra el curso de una reacción química, las sustancias A y B que se transforman en el producto C. Cada una de estas sustancias tiene un nivel energético que se presenta por las líneas discontinuas. Las sustancias reaccionantes incrementan su energía en el transcurso de la reacción para formar el complejo activado. La energía que hay que suministrar a las sustancias reaccionantes para formar el complejo activado se denomina energía de activación, representado por delta E1. La misma actúa como una barrera energética para el desarrollo de la reacción. De ahí que a mayor energía de activación, menor será la velocidad de la reacción y viceversa. La diferencia de energía entre las sustancias reaccionantes y los productos es el valor de energía de reacción y se representa por delta E3. Si el nivel energético de los productos es inferior al de las sustancias reaccionantes, la reacción es exergónica, como la que se representa en la imagen, donde parte de la energía se ha cedido al entorno. Este tipo de reacción se produce de forma espontánea. Cuando el nivel energético de los productos es superior al de las sustancias reaccionantes, la reacción es endergónica, es decir, es necesario suministrar energía para que se produzca la misma. Este tipo de reacción no es espontánea. Existen diversos procedimientos para provocar el aumento de la velocidad de la reacción. Uno de ellos es la adición de un catalizador. Veamos ahora qué es un catalizador. Los catalizadores son sustancias de diversa naturaleza que poseen la propiedad de aumentar la velocidad de las reacciones químicas, sin que su estructura o concentración se modifique como resultado de la reacción. Los catalizadores aceleran la velocidad de las reacciones realizando los siguientes efectos. Fijan y concentran sobre su superficie las sustancias reaccionantes y las orientan en el espacio. Interactúan con las sustancias reaccionantes creando tensiones en su interior que debilitan sus enlaces de modo que es más fácil romperlos. Existen dos tipos de catalizadores abióticos o no biológicos, generalmente no están relacionados con los seres vivos, entre los que encontramos platino, níquel, ácido sulfúrico e hidróxido de sodio, entre otros, y los catalizadores bióticos o biocatalizadores, que son aquellos sintetizados por los seres vivos. Estos son proteínas especializadas denominadas enzimas, aunque debemos señalar que existen ácidos ribonucleicos con actividad enzimática que se denominan ribosimas. Las enzimas son catalizadores generalmente de naturaleza proteica, específicos, versátiles, de gran eficiencia catalítica y susceptibles de ser regulados en su actividad. Se define como eficiencia catalítica la relación entre la velocidad de la reacción catalizada y la no catalizada. Observen aquí la comparación entre los catalizadores abióticos y bióticos. En su estructura, los abióticos presentan menor complejidad ya que generalmente son metales, sales, ácidos o bases, mientras que los bióticos son proteínas de estructura tridimensional compleja. Con relación a su especificidad, la de los abióticos es menor ya que solo tienen algún grado de especificidad en cuanto al tipo de reacción que catalizan. Por ejemplo, el ion permanganato se utiliza en reacciones de oxidación. En cambio, los bióticos son específicos sobre el sustrato que actúa y el tipo de reacción que catalizan. Con respecto a su eficiencia catalítica, los abióticos poseen menor eficiencia, mientras que los bióticos muestran elevada eficiencia catalítica. Las enzimas producen un aumento de la velocidad de la reacción generalmente hasta 1.000.000 de veces. En la imagen se muestra el gráfico de los cambios de energía durante el curso de la misma reacción química, sin catalizar y luego catalizada. Observen que la energía de activación de la reacción catalizada delta E es mucho menor que la energía de activación de la reacción no catalizada delta 1. La velocidad de la reacción se acelera considerablemente ya que la barrera energética es menor en este caso, es decir, los biocatalizadores al disminuir la energía de activación aumentan la velocidad de la reacción. En la imagen delta E3
Representa el valor de la energía de reacción, que es diferencia de energía entre las sustancias reaccionantes y los productos. Como se aprecia claramente, la energía de reacción es la misma, es decir, la presencia de un catalizador no la modifica. El mecanismo básico de acción de las enzimas consta de dos etapas. Etapa 1 o etapa de unión, en que se une la sustancia reaccionante o sustrato y la enzima. Etapa 2 o de transformación, en que se modifica el sustrato convirtiéndose en producto. En la primera etapa ocurre el reconocimiento molecular entre la enzima y el sustrato. Observemos aquí la doble flecha, que representa que esta etapa es reversible. O sea, puede unirse y puede separarse. La existencia del complejo enzima-sustrato y el hecho de que la mayoría de los sustratos tienen un tamaño varias veces menor que la enzima implican que la enzima solo se pone en contacto con el sustrato en una pequeña parte de su estructura denominada centro activo. En la imagen se observa una enzima destacándose el centro activo, sería este de aquí. Observen su forma tridimensional definida y su tamaño comparativamente pequeño en relación con la molécula de la enzima. En su estructura se distinguen varios componentes, cada uno participa en la catálisis de forma diferente. Tenemos el eje o esqueleto peptídico formado por la parte monótona de la cadena polipeptídica, es decir, el eje covalente. Tenemos los grupos de ambientación, que son cadenas laterales de naturaleza apolar, de aminoácidos que se encuentran en el centro activo, los que impiden la entrada de agua al centro activo y refuerzan las interacciones débiles entre la enzima y el sustrato. También tenemos los grupos de fijación, que son cadenas laterales de aminoácidos que presentan grupos funcionales capaces de establecer interacciones con el sustrato. Estos tres componentes participan en la unión de la enzima con el sustrato determinada por dos factores principales: la complementariedad estérica o espacial entre la conformación del centro activo y la estructura del sustrato, y la complementariedad química entre los grupos del centro activo y los del sustrato. También forman parte del centro activo los grupos catalíticos, que son cadenas laterales de aminoácidos que participan de forma directa en la transformación del sustrato. Entre los que cumplen con mayor frecuencia esta función están el grupo imidazol de la histidina y el hidroxilo de la serina. Entre los factores que modifican la estructura del centro activo y por lo tanto su función, se encuentran los modificadores de la distribución eléctrica del centro activo, aquellos que cambian las cargas eléctricas de sus grupos ionizables. Ejemplo de ello es el pH del medio. Otros actúan como análogos estructurales de los sustratos, que se unen al centro activo pero no son transformados por la enzima, por ejemplo algunos inhibidores. Además, existen sustancias capaces de reaccionar específicamente con grupos del centro activo y modificarlo. Existen diversos criterios de clasificación de las enzimas atendiendo a su composición. Pueden ser simples cuando están formadas solo por la proteína enzimática y compuestas o conjugadas cuando están unidas a otra sustancia que se denomina cofactor. En este caso, la parte proteica de la enzima se le denomina apoenzima y a la enzima completa holoenzima, es decir, la holoenzima está formada por la unión de la apoenzima con el cofactor. Otra clasificación muy utilizada es la que tiene en cuenta la especificidad de la acción. Atendiendo a la misma se distinguen las óxido-reductasas, que son las que catalizan reacciones de óxido-reducción, o sea, la transferencia de electrones o sus equivalentes entre un donante y un aceptor. También las transferasas son las que transfieren un grupo químico que no sea electrones o sus equivalentes entre un donante y un aceptor. También las hidrolasas, que catalizan la ruptura de un enlace covalente mediante la incorporación de moléculas de agua, y existen otras como las liasas, isomerasas y ligasas. La velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas se modifican bajo la acción de diferentes cofactores, factores que veremos a continuación. La cinética enzimática estudia el comportamiento de la velocidad de las reacciones catalizadas por las enzimas y su modificación debido a la presencia de agentes físicos o químicos. Los factores que modifican la velocidad de la reacción catalizada enzimáticamente son los siguientes: la concentración de enzimas, la concentración de sustrato, concentración de cofactores, temperatura, concentración de hidrogeniones o su expresión, que es el pH, presencia de activadores y presencia de inhibidores. Es necesario que puntualicemos que cuando se estudia en el laboratorio uno de estos factores, el resto debe permanecer constante. Debemos precisar algunos aspectos para abordar el estudio de dichos factores. La velocidad de reacción es la cantidad de sustrato que se transforma en producto en una unidad de tiempo.
En el estudio de la cinética enzimática se utiliza la velocidad inicial, que es la velocidad de la reacción cuando aún no se ha consumido el 10% del sustrato inicial. Vamos a ver a continuación algunas características de los factores que influyen en la cinética enzimática. Observemos aquí en la imagen cómo a medida que aumenta la concentración de enzima, aumenta de forma directa y proporcional la velocidad inicial de la reacción, lo que se debe al aumento del número de centros activos útiles unidos al sustrato. Esta característica es muy importante ya que se utiliza en los laboratorios clínicos para determinar la concentración de algunas enzimas en sangre y otros líquidos o tejidos corporales, midiendo la velocidad con la cual se transforman en sustrato. Ejemplo de ello es la determinación de las transaminasas hepáticas. Veamos aquí cómo a medida que aumenta la concentración de sustrato y la velocidad inicial de la reacción aumenta. Al principio marcadamente y luego el aumento de la velocidad se hace menor, hasta que se alcanza una concentración de sustrato a partir de la cual no sigue aumentando. En este punto la enzima alcanza su velocidad máxima y se debe a que todos los centros activos útiles se encuentran ocupados por moléculas de sustrato. La enzima está ahora saturada. La concentración de sustrato es importante ya que su estudio define dos parámetros cinéticos de la actividad enzimática, la velocidad máxima y la constante de Michaelis, que se representa por Km, que es la concentración de sustrato en que la enzima alcanza la mitad de la velocidad máxima. Ahora vamos a hablar acerca de el significado de ambos, tanto de la velocidad máxima como la constante de Michaelis. La velocidad máxima se alcanza cuando las moléculas de sustrato se han unido a todos los centros activos de las moléculas de la enzima, que se satura por el sustrato. La velocidad de la reacción en este momento depende de la capacidad que tenga la enzima de transformar el sustrato, es decir, refleja la capacidad catalítica total de la enzima. La velocidad máxima se relaciona con la etapa de transformación del mecanismo básico de acción de las enzimas. En cambio, la constante de Michaelis representa una medida de la afinidad de la enzima por el sustrato, de forma que mientras mayor sea la afinidad, menor será el valor de la constante de Michaelis. La constante de Michaelis se relaciona con la etapa de unión del mecanismo básico de acción de las enzimas. Veamos aquí en la imagen cómo a medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de la reacción enzimática, ya que aumenta la energía del sistema. Pero como las enzimas son proteínas, llega un valor de temperatura en que la enzima comienza a desnaturalizarse, con lo que cae bruscamente la velocidad inicial. La concentración de iones de hidrógeno o su expresión en forma de pH influye sobre la velocidad de la reacción catalizada enzimáticamente, ya que modifica el estado de disociación de los grupos químicos presentes en la enzima, con lo que puede modificarse tanto la etapa de unión como la de transformación. En valores extremos de pH puede incluso desnaturalizarse la enzima. El valor de pH en que la enzima manifiesta su mayor actividad catalítica se denomina pH óptimo y es característico para cada enzima. Los activadores son pequeñas moléculas que estimulan la actividad enzimática y no participan en la reacción propiamente. En cambio, los inhibidores son sustancias que disminuyen la velocidad y pueden ser, entre otros, competitivos y no competitivos. ¿Qué significa esto? En la inhibición competitiva, el inhibidor es similar estructuralmente al sustrato, por lo que puede unirse al centro activo e incluso en algunas ocasiones puede ser transformado por el mismo. El efecto sobre la reacción enzimática es un aumento de la constante de Michaelis, es decir, la disminución de la afinidad de la enzima por el sustrato mientras que la velocidad máxima se conserva igual. La inhibición competitiva es muy utilizada en la práctica médica, por ejemplo, las sulfamidas compiten con el ácido paraminobenzoico en la síntesis de la pared bacteriana, por lo que se utilizan como antibióticos. Otro ejemplo es la utilización del etanol en el tratamiento de la intoxicación accidental por metanol o alcohol de madera. En la inhibición no competitiva, el inhibidor no tiene similitud estructural con el sustrato. En este caso no se une al centro activo, sino a un sitio distinto, provocando un cambio de conformación de la enzima que hace que el centro activo, al cambiar su forma, no transforme el sustrato. El efecto sobre la reacción enzimática es una disminución de la velocidad máxima y se mantiene constante la constante de Michaelis. Veamos a continuación las sustancias que forman parte de la estructura de las enzimas. Los cofactores constituyen la parte no proteica del sistema enzimático. Son moléculas o son iones imprescindibles para la acción catalítica de muchas enzimas.
Los cofactores actúan de varias formas. Pueden hacerlo contribuyendo a la unión entre la enzima y el sustrato, estabilizan la enzima en su conformación más activa, constituyen frecuentemente el grupo catalítico principal, son transportadores intraenzimáticos o interenzimáticos en la reacción catalizada. Existen varios tipos de cofactores. Tenemos cofactores inorgánicos, entre los que se encuentran cationes como el magnesio, zinc, calcio, hierro, manganeso y potasio. Los orgánicos, que a su vez se dividen en grupos prostéticos, si se encuentran firmemente unidos a la proteína enzimática, y coenzimas, cuando se unen a la enzima mediante interacciones débiles, lo que permite su separación con relativa facilidad. La regulación como proceso consiste en variar el estado de un sistema en respuesta a los cambios del medio, o lo que es igual, la capacidad que tienen los organismos de aumentar o modificar la velocidad de reacciones catalizadas por las enzimas ante un estímulo. Los sistemas de regulación están constituidos por los siguientes componentes: la señal, que es una variación originada por interacción con el medio o por su propia actividad. Cuando la señal alcanza determinada intensidad o se convierte en un estímulo, que es captado por proteínas receptoras específicas, el receptor cambia su conformación tridimensional y activa una proteína llamada transductora, que actúa sobre el efector para producir una respuesta que se opone a la variación del medio. En muchas ocasiones, entre el transductor y el efector se dispone un mecanismo llamado amplificador, por medio del cual la respuesta es mucho mayor que el estímulo original que lo causó. Las formas básicas de la regulación enzimática se manifiestan por variación en la cantidad de la actividad de las enzimas. Existen dos mecanismos básicos que producen modificaciones en la cantidad de enzimas, conocidos como inducción y represión, y los que modifican la actividad son la regulación alostérica y la modificación covalente. ¿Qué es la modificación alostérica? Es el mecanismo por el cual una sustancia denominada efector alostérico se une a la enzima en un sitio llamado sitio alostérico mediante interacciones débiles y provoca cambios conformacionales que modifican la velocidad de la reacción. Cuando el efector alostérico produce un aumento de la velocidad, se llama efector alostérico positivo o activador alostérico, mientras que cuando ocurre lo contrario se denomina efector alostérico negativo o inhibidor alostérico. Tengamos presente que la unión de los efectores a la enzima es por interacciones débiles y por lo tanto es reversible. Estas sustancias son productos del propio metabolismo. En la modificación alostérica, la enzima posee dos estados conformacionales: estado tenso, representado por la letra T, en la que no se une al sustrato y no tiene actividad catalítica, y el estado relajado, representado por la letra R, en que se une al sustrato y sí tiene actividad catalítica. Las enzimas alostéricas presentan las siguientes características. Son proteínas oligoméricas de elevado peso molecular, existen en varios estados conformacionales interconvertibles y con afinidad diferente para cada uno de sus ligandos. Los cambios conformacionales en una subunidad se comunican al resto de las subunidades. La modificación covalente es el mecanismo mediante el cual la unión de un grupo químico a la enzima por enlace covalente le provoca un cambio conformacional que produce una variación de la velocidad de la reacción. Ahora, ¿cuáles son sus características? La modificación de la composición de la enzima, que conduce a un cambio conformacional secundario de su actividad. Existen dos estados de composición diferente por adición o eliminación de un grupo químico que se une covalentemente a la enzima. También la menor rapidez que la modificación alostérica, o sea, la modificación alostérica es más rápida y también puede acompañarse del fenómeno de amplificación. Hasta aquí nuestro resumen de biocatalizadores. Cualquier sugerencia, por favor, en los comentarios, y estamos agradeciendo que se suscriban al canal. Gracias.